Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de Introducción a la Ciencia de Materiales 1. Vamos a dar inicio a lo que es la tercera unidad y vamos a hablar un poquito de lo que son las imperfecciones en los arreglos atómicos e iónicos y por ahí vamos a ver algunos tipos de defectos, tanto puntuales como dislocaciones. Vamos a también hacer referencia a que la idea de imperfecciones no es algo realmente malo. Por lo general, lo buscamos en algunas ocasiones, pero puede tener referencia hacia algo, puede ser algo positivo o algo negativo que estamos buscando dentro de un elemento o dentro de una estructura o una aleación, etcétera. Ya anteriormente se introdujo en las unidades anteriores lo que era con respecto a los enlaces atómicos, a la estructura del átomo, hablamos un poquito de la historia de los metales y también empezamos a ver de la estructura cristalina a niveles atómicos, la relación entre el radio, el parámetro de red y muchas cosas que se fueron agrupando en nuestros sistemas, tanto también con las fracciones del empaquetamiento, los índices de notación de Miller para las direcciones y para los planos, etcétera. Sin embargo, vamos a teorizar bastante en la idea que recaben algunas imperfecciones en los arreglos atómicos. ¿Ok? Para comenzar, chicos, hablemos de los defectos puntuales. ¿Qué son los defectos puntuales? Pues como aquí se indica, son perturbaciones localizadas en los arreglos iónicos o atómicos en una estructura cristalina, que ya vimos nosotros en secciones anteriores, la idea de estructura cristalina, que de otro modo sería perfecta. Miren, jóvenes, ¿qué son? Perturbaciones que se localizan dentro de esa estructura. O como quien dice, entre comillas, anomalías que uno esperaría que no estuviesen. Porque al estar ya pierde la perfección la estructura como tal. Sin embargo, eso no quiere decir que sea malo. Aun cuando se le llaman defectos puntuales, la perturbación afecta una región que involucra varios átomos o iones. Estas imperfecciones, que las vamos a ver en la figura siguiente, pueden ser introducidas por el movimiento de los átomos o iones cuando ganan energía al calentarse. Miren, es importante, durante un proceso de cambio de temperatura, cuando ingresa energía al sistema, es cuando se producen este tipo de defectos que vamos a ver a continuación. Durante el procesamiento del material o por la introducción intencional o no intencional de impurezas, miren jóvenes, es como que nosotros básicamente tengamos algo puro y lo contaminemos. Sin embargo, esa contaminación, el introducir básicamente átomos de una especie en otra especie, no es algo que, bueno, puede ocurrir de manera no intencional y sin embargo ser bueno. Pero generalmente la idea de nosotros es hacerlo de manera intencional para mejorar ciertas propiedades de los materiales. El hecho, jóvenes, de que les mencionemos con la palabra defecto no quiere decir que sea algo malo. Por lo general, a estos elementos que entran entre un material y otro, vamos a decir un material anfitrión y un material huésped, por así decirlo, se le conocen como impurezas. ¿Ok? Por lo general estas impurezas son elementos o compuestos que se presentan a partir de materias primas o del procesamiento propiamente de los materiales. Cuando por ejemplo se separan elementos uno de otro a través de procesos o cuando se hacen combinaciones, reacciones químicas, físicas, siempre de alguna manera entran impurezas. Y en muchas ocasiones, que es lo que nosotros buscamos, varias de esas impurezas las vamos a hacer de manera intencional, con el fin de mejorar propiedades. Y hay algunas impurezas que van a entrar y por desgracia no van a ser de ayuda para lo que andamos buscando, porque puede ser que más bien perjudiquen el fin del material de alguna manera. Eso puede ser, eso es un juego de alguna manera, jóvenes, entre los elementos que se ingresan entre uno y otros, pero son importantes. Hablemos un poco de estos defectos. Para empezar, los vamos a ir mencionando más adelante, pero quiero que nos centremos en estas figuras y que vayamos observando detenidamente qué ocurre en cada una de ellas. La figura A. Aquí tenemos la estructura cristalina, jóvenes. Miren, red más base, ¿se acuerdan? Conjunto de átomos más la red, todo eso formaba la estructura cristalina. ¿Qué observamos aquí? Que hay un espacio, miren. Aquí debería haber un átomo, pero no hay un átomo. Y al no estar un átomo también se distorsiona la red. Miren, de alguna manera. Ya vamos a verlo adelante. Ok, este es un tipo de defecto. No hay un átomo, ya vamos a ver cómo se llama. Ok, la figura B observamos siempre una red cristalina. Aquí sí ya tengo todos los átomos. Sin embargo,
me doy cuenta que aquí hay otro átomo de otra especie, este que está en rojo, que está en un espacio que no debería o que no debería estar. Sin embargo, ahí ingresó durante el proceso, ya sea por contaminación o porque alguien decidió de alguna manera que ahí estuviese. No es fácil controlar esto, sin embargo, podemos hacer algunos cálculos y algunos controles específicos de esto. Ok, aquí hay entonces otro defecto, mire. Ya vamos a ver cómo se llama. Un átomo ingresó en una parte, hay un espacio que encontró que no debería estar y también hay distorsión de la red. Aquí tenemos otra vez una estructura cristalina en la parte C. Sin embargo, me doy cuenta que donde debería haber un átomo para formar la red cristalina perfecta, hay un átomo efectivamente, pero un átomo de otra especie, diferente a este, joven. Aquí el átomo se alojó en un lugar donde no debería estar. Aquí el átomo se alojó en el lugar donde debería haber un átomo, estamos claros, pero de una misma especie. Ahora este átomo es pequeño comparado con los átomos que lo rodean. También hay una distorsión de la red. La figura D, jóvenes, es un caso similar a la C. La diferencia es que ahora el átomo es más grande. También hay una distorsión de la red. Estos cuatro, jóvenes, se engloban en tres tipos de defectos que vamos a ver a continuación. Y los defectos E y F son defectos especiales. En este caso, miren, un átomo que debería estar ubicado en esta parte de aquí, por alguna razón, se ha ubicado dentro, donde está otro átomo ya ocupando un espacio y como que decidió meterse ahí apretado. Y en el otro, jóvenes, en el F, lo que observo, jóvenes, es que hay huecos, espacios que no son ocupados por algún tipo de átomo o de ion, en este caso es un ion, porque no hay carga. Aquí debería haber un ion positivo y aquí debería haber un ion negativo, pero no están. Vamos a ver cómo llaman estos defectos. Antes de meternos de lleno a cada uno de ellos, y lo vamos a ir revisando, vamos a decir o dar una idea de qué son los dopantes. Como les decía, jóvenes, nosotros en un elemento perfecto ingresan otros elementos que se conocen como impurezas. Pero vamos a definir esas impurezas de dos maneras o de dos nombres muy particulares, como una especie de... cuando nosotros entendemos por impurezas, generalmente asociamos eso a algo malo, ¿ok? Pero una impureza puede ser no necesariamente algo malo. Sin embargo, no es parte. Ojo, impureza significa que no es parte del elemento que es puro. ¿Ok? Vamos a decir que la impureza puede ir en dos vías. En una vía de un contaminante que más bien perjudica nuestro material o en una vía de un dopante. Miren, jóvenes, he escuchado bastante ese término de dopaje, sobre todo a nivel deportivo, y cuando alguien se ha dopado, generalmente es prohibido, eso es prohibido. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien se dopa? Generalmente mejora su rendimiento, ¿ok? Mejora su nivel de deportivista, su nivel físico, etcétera. Esa es la idea de un dopante, mejorar las propiedades, en este caso de un material. Los dopantes son elementos o compuestos que se adicionan de manera deliberada. Ya dijimos también que puede ser que no sea de forma tan deliberada, igual nos ayudan, en concentraciones conocidas. Eso es lo importante. Cuando ya sabemos lo que queremos, conocemos que un material puede ayudar a otro, pues ya podemos de alguna manera controlar esas concentraciones, lo que vamos a introducir dentro de un material u otro. Ojo, químicamente hay que tener cuidado porque no todos los elementos quieren estar juntos, ya hay ciertas condiciones que se cumplen, que lo van a ir viendo en clases posteriores, a medida que vayan avanzando en la carrera. Ok, concentraciones conocidas en localizaciones específicas en la microestructura, con un efecto benéfico deseado sobre las propiedades sobre el procesamiento, lo que andaban buscando, un efecto benéfico. En general, el efecto de las impurezas es perjudicial. Ok, entonces aquí tomamos la impureza como algo malo, como un contaminante. Mientras que el efecto de los dopantes, miren, así lo vamos a tomar nosotros, cuando hablemos de impurezas, jóvenes, algo malo, un contaminante. Cuando hablemos de dopantes, aunque sea parte, de, entre comillas, de la idea de impurezas, es algo bueno, porque este mejora las propiedades del material que vamos a utilizar. Por lo general, un defecto puntual un defecto puntual son aquellos que vimos anteriormente en las figuras, involucra un átomo o un ion, o un par de átomos o iones, pueden hacer varios. Y por tanto el destino de los defectos extendidos es distinto, perdón, y por lo tanto es distinto de los defectos extendidos que sean de cada uno de esos defectos puntuales. También ocurre algo diferente
pero sin embargo también son un tipo de defecto, lo que son las dislocaciones y los límites de grano que vamos a ir viendo más adelante. Ok, hasta aquí vamos a quedarnos con los defectos puntuales en este vídeo y con lo que son las dislocaciones. En el siguiente vamos a hablar un poquito sobre lo que sucede con límites de grano y otro tipo de defectos por ahí del sistema. Ok, refirámonos entonces a las figuras. La figura A, jóvenes, esta donde no había nada, donde hacía falta un átomo, se conoce como vacancia. Y entenderán la idea, vacante, hay una vacancia, hay una vacante, hay un espacio que no está ocupado. Y dice que se produce una vacancia cuando un átomo o un ion está ausente de su sitio normal en la estructura cristalina. Cuando los átomos o iones están ausentes, es decir, cuando se presentan vacancias, aumenta la aleatoriedad o la entropía general de del material, lo cual incrementa la estabilidad termodinámica de un material cristalino. Cuando hablamos de entropía, jóvenes, ese es un término muy utilizado, me gustaría que investigaran un poquito de eso, sobre todo para el glosario o para el aporte también del foro. Hablamos prácticamente de un desorden, ¿ok? Entre mayor, jóvenes, es la entropía, mayor es el desorden que se puede dar. En este caso, jóvenes, al haber vacancias, esta entropía del material puede ser mayor, ya que aumenta la aleatoriedad de esos huecos, ¿ok? Ahora, es importante también el juego que esto ocurre con la estabilidad termodinámica. La termodinámica, chicos, es una rama de la física que estudia las propiedades que se dan sobre ciertos elementos a través de ciertos parámetros o variables, como son la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia, etcétera. Ok, eso es importante bastante a nivel de toda la estructura. En general, jóvenes, todos los materiales cristalinos tienen defectos por vacancia. Eso es importante, porque nosotros ya sabemos que los materiales cristalinos están englobados en varios grupos, pero sobre todo hablamos de lo que son los metales y aleaciones, que son lo que va a ser nuestro principal objeto de estudio a lo largo de nuestra carrera. Y todo esto, jóvenes, ocurre a altas temperaturas. Estos defectos por vacancia se dan bastante a altas temperaturas o como consecuencia también del daño que produce la radiación. ¿Ok? Entre mayor temperatura tenemos más opciones de tener vacancias en nuestra estructura. De hecho, ya vamos a ver a qué referencia hacemos. Las vacancias, jóvenes, desempeñan una función importante en la determinación de la velocidad a la cual los átomos o iones se mueven alrededor de o se difunden. Eso significa, jóvenes, miren, que se mueven alrededor o se difunden en un material sólido. Es importante la vacancia, especialmente en metales puros. A una temperatura ambiente de aproximadamente 298 Kelvin, eso vienen siendo unos 25 grados Celsius, la concentración de vacancias es pequeña. Miren qué interesante, una temperatura estable, una temperatura ambiente, no se concentran muchas vacancias. Pero la concentración de estas vacancias aumenta exponencialmente a medida que se incrementa la temperatura. O sea que hay una relación muy directa, de alguna manera, entre la temperatura y las vacancias. Bueno, no tan directamente proporcional, más bien exponencialmente. Aquí describimos, jóvenes, se describe esta relación del número de vacancias, eso significa N sub B, número de vacancias, a través de una relación matemática conocida como del tipo Arrhenius, que nos dice que el número de vacancias es igual a N, vamos a ver qué significa todo eso, expo, Sn es como Sn por expo, el expo es el exponencial elevado, que significa menos Q sub B entre R veces T. Y vemos que hay una relación directa con la temperatura. O sea que el número de vacancias está directamente relacionado con la temperatura. Y su crecimiento es exponencial. Y como se dijo, entre más aumenta la temperatura, más se va dando la concentración de vacancias. ¿Qué significan cada una de estas variables? Veamos a continuación. N sub B, el número de vacancias por centímetro cúbico, mire, por volumen. N es el número de átomos por centímetro cúbico que está conformada en la estructura. Esto es el número de vacancias, o sea, huecos, podemos decir número de huecos, y este es el número de átomos. Q sub B, ¿qué es? Es la energía requerida para producir un mol de vacancias. ¿Ok? Y se puede medir en calorías por mol o en joule por mol. Miren, es la cantidad de energía que necesito para ¿qué?
o que se va dando, mejor dicho, debido al cambio de temperatura o a la temperatura que estemos trabajando, para que se pueda producir un mol de vacancias. R es una constante muy conocida, se conoce como la constante universal de los gases, y podemos trabajarla en calorías por mol por Kelvin como 1.987 o 8.314 joules mol por Kelvin. Y la temperatura, jóvenes, debe estar siempre en escala absoluta, o sea, en Kelvin. Nada de Celsius ni Fahrenheit, no. Debe estar en Kelvin o en su aparente ranking en el sistema inglés, pero vamos a trabajar con Kelvin. Miren, aquí les decía algo importante. Debido a la gran energía térmica cerca de la temperatura de fusión, o sea que entre más un elemento se acerca a la temperatura a la cual pasa de estado sólido a líquido, se pueden producir hasta una vacancia, miren, por cada 1000 átomos. Y la cantidad de átomos dentro de un elemento es enorme, jóvenes. Eso indica que la cantidad de vacancias que se pueden producir cuando un elemento llega cerca al punto de fusión es relativamente considerable. ¿Ok? Eso con el primer defecto. El segundo defecto, el inciso B, y que la figura 4.1 ya vamos a retroceder, se llama defecto intersticial. Miren, este que está aquí, defecto intersticial, el que está ocupando un espacio donde no debería, en teoría, estar un átomo, dentro de la estructura, ojo, dentro de la estructura pura del elemento. Sin embargo, ahí se ha alojado por alguna razón. Lo interesante, jóvenes, es que este tipo de defectos a nosotros para nuestro fin de estudio son muy importantes. De hecho, todos. Pero esto ya van a ver por qué les menciono que en particular es algo de nuestro interés. Dice que un defecto intersticial se forma cuando se inserta un átomo o un ion adicional en la estructura cristalina en una posición por lo general desocupada, donde no debería haber nada. Los átomos o iones intersticiales, aunque mucho menores que los átomos de iones localizados en los puntos de red, obviamente son más pequeños, ¿verdad? Siguen siendo mayores que los sitios intersticiales. Es otra cosa importante. Que los sitios que ocupan intersticialmente son pequeños. Siguen siendo más grandes. Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta, mira que vamos avanzando, que los átomos de carbono, que son parte importante para la aleación del acero, se introducen en el hierro de manera intersticial. Pero como esos espacios son muy pequeños comparado con el átomo, sea como sea, necesita de alguna manera que esos espacios crezcan. Por eso es que nosotros, para hacer una aleación o mejorar propiedades de aleaciones de un acero, generalmente lo hacemos a través de cambios de temperatura. Porque el acero, jóvenes, en este caso el hierro, es un material alotrópico. ¿Ok? Que puede por ahí cambiar de estructura cuando cambia de temperatura, que es algo muy interesante que vamos a ir viendo a medida que avancemos en otros cursos más adelante. Les decía entonces, jóvenes, que entonces se meten en sitios que no debería haber nada. En consecuencia, la región cristalina circundante está comprimida y distorsionada, obviamente, lo que acabamos de ver. Cualquier defecto distorsiona la red. Los átomos intersticiales, como el hidrógeno, miren qué interesante, los átomos de hidrógeno también entran en las estructuras de manera intersticial. Se presentan con frecuencia como impurezas. Sin embargo, cuando un átomo de hidrógeno ingresa en un elemento, en otro elemento, generalmente provoca reacciones negativas. Mientras que los átomos de carbono, un ejemplo contrario, que también se adicionan de manera intersticial, lo hacen en el hierro. Pero esto produce lo que nosotros conocemos como el acero. Por eso les decía que es algo importante para nosotros. ¿Ok? Porque la combinación de hierro más carbono forma el acero. Pero ¿cómo entran los átomos de carbono dentro de la matriz de hierro? Pues lo hacen de manera intersticial. Miren. Vamos a decir que los amarillos es la estructura del hierro. Entonces estos rojos son los átomos de carbono que se han introducido ahí de alguna manera en esas redes, incluso se han acumulado, a pesar de que son más grandes con respecto a los espacios, pero se han logrado acumular. Y estos, jóvenes, es lo que genera lo que nosotros conocemos como acero. Y depende de la distribución de esos átomos de carbono, tenemos diferentes clases de acero con diferentes propiedades mecánicas para nuestro beneficio. Mire qué interesante. Todo eso lo van a ir asimilando a medida que vayamos avanzando y haciendo prácticas incluso. Decimos que la introducción de los átomos intersticiales es una manera importante de incrementar la resistencia en los materiales metálicos. Mire, para los materiales metálicos es importante la manera esta de este tipo de defecto puntual.
A diferencia de las vacancias, una vez introducidos los defectos intersticiales, jóvenes, el número de átomos o iones intersticiales en la estructura permanece casi constante, aun cuando se modifique la temperatura. Es algo muy interesante, ¿sí? Que después podemos estar jugando con la temperatura, sí van a haber ciertas modificaciones, pero casi la forma intersticial en la que quedan metidos en la estructura queda permanente, aunque yo esté jugando con la temperatura después de haber hecho ciertos tratamientos. Aunque eso puedo irlo cambiando. A medida que ustedes avancen, jóvenes, van a ir haciendo en la práctica varios trabajos en los cuales van a ir cambiando las propiedades del acero y se hace a través de esta idea, ¿no? Del proceso, de una cosa que se llama incluso difusión, que se van a ver más adelante. El defecto C, jóvenes, en la figura C y D, lo que decía que eran de la misma familia, donde teníamos, miren, un átomo pequeño en un lugar donde no debería estar, o un átomo grande, ocupando, o como su nombre indica, sustituyendo, ahí viene el nombre, jóvenes, sustitución. Esos son defectos sustitucionales. Y dice que se introduce un defecto sustitucional cuando se reemplaza un átomo o un ion por un tipo distinto de átomo o ion. Los átomos o iones sustitucionales ocupan el sitio de red normal. Los átomos o iones sustitucionales pueden ser mayores que los átomos o iones normales en estructura cristalina. En este caso, si son más grandes, se reducen los espaciados interatómicos circundantes, pero también pueden ser más pequeños, ocasionando que los átomos circundantes tengan también espaciados interatómicos más grandes o mayores. En cualquiera de los dos casos, jóvenes, los dos tipos de defectos sustitucionales alteran la estructura cristalina circundante. Y los otros dos defectos, aquellos especiales, el del que aparece en el EIF, si mal no recuerdo, a ver, EIF, son defectos especiales, siempre tipo puntuales, y se conoce como defecto de Frenkel y el defecto de Schottky. El defecto de Frenkel es un par de vacancias intersticios. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, ha quedado un hueco, pero el átomo o el ion, puede ser átomo o ion que estaba en ese espacio, pasó a ocupar un espacio donde es como un hueco, donde había algo ahí que no debería estar, un intersticio. Por eso se llama vacancia intersticial al defecto de Frenkel. Eso hace cuando un ion salta de un punto de red normal a un sitio intersticial, dejando atrás una vacancia. Aunque por lo general se asocia con los materiales iónicos, un defecto de Frenkel también puede ocurrir en materiales y en metales y en materiales enlazados de manera covalente. Recuerden que vimos los enlaces covalentes, que son aquellos enlaces donde se comparten electrones. ¿Ok? También se da bastante el defecto de Frenkel. Y el defecto de Schottky, jóvenes, es único para los materiales iónicos. ¿Qué es un ion? También por ahí lo vimos, ¿se acuerdan? Un ion es un material que queda cargado positivo o negativamente. Y el defecto de Schottky es de ese tipo. Y se encuentra de manera común en muchos materiales cerámicos. ¿Bien? Los cerámicos son mucho para este tipo de defectos. Importante, jóvenes, que en los sólidos iónicos, estamos hablando de sólidos, y en este caso hablando de sólidos que están ionizados, miren, cuando se introducen defectos puntuales, tienen que observarse las siguientes reglas. Cuando se quiere dar un defecto tipo puntual, o cuando se introduce un defecto tipo puntual, y estamos hablando de un material que es sólido, que está ionizado, o sólidos iónicos, una cosa importante, una regla importante es que debe conservarse un balance de carga, de tal manera que el material cristalino como un todo que sea eléctricamente neutro. En pocas palabras, no puede haber un exceso de carga negativa ni positiva cuando estos materiales se combinen. El material sólido que queda debe ser eléctricamente neutro. 2. Debe haber una conservación de masa, un balance de masa. ¿Ok? No puede haber un desequilibrio de las masas en las uniones de esos sistemas. Y 3. Debe conservarse el número de sitios cristalográficos. ¿Ok? Importante eso cuando hay defectos en sólidos iónicos. También mencionaba, jóvenes, que aparte de los defectos puntuales, es importante hablar de otro tipo de defectos que también se da, que es común también que se introduzcan cuando hablamos de procesos a través de cambio de temperatura, pero también se pueden dar en modificaciones a través de sistemas mecánicos, o trabajos en frío, no solamente, y también posiblemente trabajos en caliente. ¿Qué son las dislocaciones? Pues son, jóvenes, al igual, chicos, que hablábamos que los defectos puntuales no son malos, a veces muestran nuestras propiedades, las dislocaciones son importantes. Porque las dislocaciones, jóvenes, nos están dando como la frontera o el rango en que un material puede deformarse o no de alguna manera.
¿Ok? Que un material sea capaz de dislocarse, joven, o que cueste que llegue a la parte de la dislocación es lo que genera también ciertas propiedades mecánicas de los mismos. Por ejemplo, bueno, antes de eso vamos a introducir la idea de las dislocaciones. Decimos que son imperfecciones lineales en un cristal que también de otra manera sería perfecto. Por lo regular se introduce en el cristal durante la solidificación del material, mire. Por decir, cuando hay eh, eh, cambios de temperatura también se da cuando se está solidificando, cuando el material se está enfriando. O cuando se deforma de manera permanente el material. Aunque las dislocaciones están presentes en todos los materiales, incluyendo los cerámicos, aunque pareciera que no, ¿verdad? Una dislocación no es que ocurre rápidamente. Bueno, o sea, se va dando, pero en algunos materiales eh, se da bruscamente, tan así que pareciera que no se diera. Sin embargo, sí se da. Por ejemplo, si ustedes, jóvenes, eh, tomaran un cerámico, un bloque, por ejemplo, de esos que hacen para construcción de casas, y lo quisiéramos aplicarle una fuerza a los lados con algún aparato especial, vamos a ver que se va a ir fracturando rápidamente. Ni siquiera miramos que se estira o se va haciendo más pequeño como otros materiales. Eso no indica, jóvenes, que no estén presentes dislocaciones, solo que son muy inmediatas. Lo mismo ocurre con los polímeros, como los plásticos, etcétera, ¿verdad? Que a veces rápidamente llegan a su punto de quiebre. Bueno, hablando un poco de las ecuaciones, son particularmente útiles para explicar la deformación y endurecimiento de los materiales metálicos. Eso sí, en los metales pues ya logramos ver ese tipo de deformación a través de dislocaciones. Una dislocación, jóvenes, imaginémonos eso cuando, por ejemplo, un hueso se sale de su lugar. Hemos dicho, se dislocó. ¿Ok? A veces no lo hace de un solo. A veces si nosotros podemos estar estirando el brazo y de repente fue que se zafó porque ya en algún momento sobrepasamos el límite que podíamos llegar de estirar un brazo o de moverlo en un sentido rotacional y se ha zafado del lugar donde está. ¿Ok? Pero para que se produzca esa deslocación, obviamente tuvimos que haber hecho algo brusco en nosotros. En algunos materiales pues es más rápido. En el caso de los metales, dependiendo de ciertas propiedades, se da más rápido o más lento. Vuelvo y repito, en todos los materiales ocurren dislocaciones, solo que en unos se debe más fácilmente que en otros. Vamos a identificar tres tipos de dislocaciones, la helicoidal, ya vamos a explicar un poquito de ella, la de arista y una donde combinan los dos, tanto helicoidal como de arista, que también tienen otros nombres que por ahí pueden investigar. Hablemos un poquito de la dislocación helicoidal, ya vamos a ver la figura. Esta se puede ilustrar, dice, cortando de manera parcial a través de un cristal perfecto y después torciendo el cristal en un espacio atómico. Mire qué interesante. Es como que nosotros tenemos el cubito y lo partamos. Le damos una ranura. Y después queramos nosotros girarlo una parte, la mitad hacia un lado y la mitad hacia otro lado. Algo así, háganse la idea, jóvenes, como que ustedes quieren eh, eh, vaya, mojaron una toalla o un trapito y lo quieren secar. Y entonces lo empiezan a, ¿cómo se le dice? Escurrir, creo yo que se le dice el término. Cuando uno empieza a girar la toalla, por ejemplo, para que vaya saliendo el agua. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí están torciendo es el término, están torciendo la toalla. Eso viene siendo el cristal, lo estamos torciendo. Si pudiéramos hacer eso a un cristal, en ese caso a una estructura cristalina, que le hacemos una ranura, la partimos de alguna manera y la podemos girar, estaríamos torciéndola de alguna manera. Ahora, cuando se tuerce, jóvenes, cuando eso sucede, no hay un cierre. Entonces, y entre más torcemos el trapo, hagan esa prueba si quieren, entre más están torciendo el trapo o la toalla, se van formando como más vueltas, ¿se han fijado? Como que fuesen más espirales. Por eso el término helicoidal, miren, de ahí viene el nombre helicoidal. ¿Ok? Dice que, y si se sigue un plano cristalográfico, una revolución quiere decir una vuelta completa, ojo, si lo estoy torciendo una vuelta completa no va a cerrar, porque los planos, jóvenes, no están en la misma dirección, no es un ciclo. Si ustedes están torciendo, voy viendo que se van formando varias vueltas, pero no están cerrándose el sistema. ¿Ok? Pues sin embargo estoy dando una revolución completa alrededor de eso, pero me están generando varias espiras, varias especies de espirales. Alrededor del eje, dice, sobre el cual se torció el cristal, se va generando esa revolución, comenzando en un punto X y recorriendo espacios atómicos, ya vamos a ver la figura,
iguales en cada dirección. Se termina entonces en un punto Y. Entonces tenemos que hemos nosotros torcido el cristal en un plano XY. ¿Ok? Y se ha generado un espacio atómico debajo del punto inicial y obviamente también del punto final. Dice que si no estuviera presente una dislocación helicoidal, la vuelta se cerraría. O sea que si no se generaran, va a hacerlo aquí, jóvenes, esas como espiras, obviamente si no estuvieran presentes de un solo, entonces, ¡puf!, la vuelta cerraría y quedaría cerradita el círculo. Pero no ocurre así. ¿Ok? ¿Por qué? El cristal ha sido cortado de alguna manera, entonces queda como esa toallita cuando uno la está girando. ¿Y qué sucede? No hay un cierre del sistema, no cierra el ciclo, mire. No podría cerrarse. La vuelta no queda cerrada. En ese caso, jóvenes, se requiere entonces que intervenga eh, un concepto matemático. Y ese concepto matemático, para completar esa vuelta, lo hacemos a través de lo que es el vector de Burger. El vector de Burger, jóvenes, me gustaría que investigaran un poquito de él. Es básicamente, jóvenes, un arreglo matemático que nosotros hacemos, que introducimos un vector. Un vector sabemos nosotros que es algo que tiene cuerpo, magnitud, dirección y sentido. Y que lo introducimos nosotros de manera en el cristal para cerrar el sistema. Y vamos a ver cómo queda ese vector. Ok, partiendo del punto inicial hacia el punto final y hemos cerrado el sistema y matemáticamente ya podemos hecho un arreglo del sistema para poderlo trabajar a través de eh, ya pruebas mucho más específicas. Dice que si continúa la rotación se trazaría una trayectoria espiral, lo que le estaba mencionando. El eje o línea alrededor de la cual se traza esta trayectoria es la dislocación helicoidal. El vector de Burger es paralelo, eso es importante, bueno, el vector de Burger es paralelo a la dislocación helicoidal. Y aquí tenemos la figura, miren, tenemos un cristal, inciso A, venimos nosotros y lo cortamos, y la ranura, y tenemos una ranura, un espacio interatómico, nos quedaría de esta forma, y si empezamos a torcerlo, ¿ven? Es como que nosotros empezáramos a torcer esa toalla de un lado hacia otro. Miren, ¿qué pasa? Se empieza a distorsionar. Y en algún momento, jóvenes, este trazado punteado que está acá, mire, no va a cerrar. Si se fijan, miren, no cierra. Aquí en esta parte de aquí no cerró. No cierra el ciclo. Ok, es lo mismo que estamos viendo con la toalla, que estamos dando varios espirales, pero en ningún momento la espiral inicial pega con el otro en el final. Ok, pueden hacer esa prueba. Pareciera entonces que está generándose varios espirales, miren, y no hay un cierre. Entonces para eso es necesario introducir este vector, miren, ahí está, pues una especie de flechita. Y ese vector, jóvenes, es el que me va a cerrar a mí ya directamente el ciclo del sistema. Por eso requerimos el famoso vector de Burger B, para completar una vuelta de espaciados atómicos iguales alrededor de la dislocación helicoidal. Y una vez que cerramos ese espaciado, ya matemáticamente podemos hacer varias cosas que en su momento vamos a ir revisando adelante. Ok, esta es básicamente la idea de una dislocación helicoidal. También tenemos la dislocación de arista, que por ahí tiene otro nombre, ok, de borde, si mal no recuerdo. Una dislocación de arista, que vamos a ver la figura también, puede ilustrarse cortando de manera parcial. Ojo, ahora estamos cortando de manera parcial a través de siempre del cristal perfecto, separando el cristal y llenando de manera parcial el corte con un medio plano. Ahora estamos llenando, jóvenes, en ese corte, no vamos a torcer, sino que en ese corte vamos a introducir una cantidad de átomos, un medio plano de átomos, mire, o sea, la mitad de un plano de átomos. Ya vamos a ver cómo se va eso. Eso es como cuando tenemos nosotros en nuestra repisa, tenemos una repisa, jóvenes, llena de libros, y los libros todos son iguales en grosor y más o menos en tamaño. Y de repente alguien encontró un librito más delgadito, mire, más pequeño, y dice no tengo dónde ponerlo, lo quiero meter aquí. Y lo intenta meter en medio de esos libros que ya no caben. Entonces, ¿qué sucede? Está introduciendo ese libro que es más pequeño como un plano dentro de esas estructuras. Obviamente se empieza a generar una dislocación. Y se va a ver, jóvenes, mire qué interesante, y se va a ver como una distorsión también. Ya vamos a ver cómo se da esa figura. Dice que la arista inferior de este plano insertado representa la dislocación. Miren, la arista inferior de ese plano, arista significa lado o borde. Si se describe una vuelta en sentido de las manecillas del reloj alrededor de la dislocación, otra vez vamos a hacer intentar cerrar el ciclo, comenzando en el punto X y recorriendo un número igual de espacios atómicos en cada dirección, se termina en el punto Y, otra vez plano XY, a un espaciado atómico del punto inicial. Otra vez,
Si no estuviera presente la dislocación de arista, la vuelta cerraría. También la dislocación de arista no permite que la vuelta cierre. Por lo tanto, requerimos para cerrar la vuelta de nuevo el vector de Burgers. Ok, aquí está. Otra vez tenemos el cristal perfecto. Pero ahora, jóvenes, hemos hecho una ranura, un corte, y en nosotros queremos meter un medio plano de átomos. Miren, cuando eso ocurre, cuando metemos el medio plano de átomos, miren, que sería este que está acá, este medio plano de átomos. ¿Qué ha ocurrido, jóvenes? Hay una distorsión en la estructura. Y si nosotros queremos cerrar el ciclo, no lo vamos a poder cerrar. ¿Por qué? Porque hay un espacio grande que es de átomos que no me está permitiendo cerrar el sistema. Recuerden que empieza desde la parte más baja, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Necesitamos otra vez, a través de un vector de Burger, cerrar el sistema. Cristal perfecto, cortado y se inserta un medio plano adicional de átomos. Estos son átomos que se han metido, pero solamente la mitad. Y la arista inferior del medio plano adicional, miren, la arista inferior, esta es una discusión de arista. Se requiere un vector de Burger B para completar nuevamente el ciclo de la vuelta. Y otra vez tenemos un alelo matemático. Y una dislocación mixta, como su nombre lo indica, es una dislocación donde vienen ambas, se presentan ambas dislocaciones dentro de la estructura. Se presenta tanto una dislocación helicoidal como una dislocación de borde o de arista. Nuevamente, siempre ocupo el vector de Burger para cerrar ambas dislocaciones. ¿Ok? Esto con respecto a las dislocaciones también son importantes, jóvenes, y vamos a ver por qué. Antes de dar una importancia a las dislocaciones, vamos a recurrir a un término que se conoce como esfuerzos. El término esfuerzos, jóvenes, se usa especialmente para sólidos, para materiales que son sometidos a diferentes fuerzas que tienen una sección de área transversal y que obviamente esa fuerza ejerce una especie de presión. De hecho, los esfuerzos, jóvenes, vienen siendo presiones en materiales sólidos. Lo que nosotros conocemos como presiones allí en fluidos también se aplica para sólidos, pero nosotros los manejamos como esfuerzos. Cuando hay una fuerza aplicada sobre un material sólido, de un sólido sobre otro, obviamente, ¿no? Y vamos a ver que hay varios tipos de esfuerzos. De hecho, hay dos. Hay esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Pero dentro de los esfuerzos normales hay dos familias. Uno que es un esfuerzo normal de compresión y un esfuerzo normal de tracción. ¿Ok? Cuando lleguen a su curso, por ejemplo, de experimento de estudio de materiales 1, incluso cuando lleven introducción a la ciencia de materiales 2, van a ver algunas cositas interesantes de los esfuerzos. En el caso de las fracturas, y después van a practicar en algún momento con las máquinas de ensayos de tracción universal, que también hacen compresión, entre otras cosas. Bueno, demos una definición muy general del esfuerzo, lo suficiente como para que tengamos una idea. Dice que cuando se explica el movimiento de las dislocaciones, es necesario referirnos al concepto de esfuerzo. Por ahora, es suficiente decir que el esfuerzo es la fuerza, es una fuerza, jóvenes, aplicada por unidad de área. ¿Mire? Y entonces el esfuerzo tiene las unidades del sistema inglés de libra sobre pulgada cuadrada. La libra, que es la libra fuerza, es la unidad de la fuerza del sistema inglés. Y la unidad para el área, o la sección de área, es la pulgada cuadrada. Eso es muy conocido con nosotros como PSI. Y lo hemos escuchado muchas veces. Tanto, por ejemplo, cuando medimos la presión de los neumáticos, o incluso cuando medimos la presión arterial de las personas, tenemos nosotros mismos PSI. Pero también en el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton y el área se mide en metros. Bueno, en el caso metros cuadrados. Y esta es otra unidad muy conocida como pascales, que es la unidad de referencia más que más familiarmente tenemos con lo que es la presión. Recordemos que al final los esfuerzos son presiones. Tenemos dos tipos de esfuerzos, como les decía. Se origina un esfuerzo normal, que puede ser un normal de compresión o de tracción, pero de manera normal. Y generalmente, jóvenes, el esfuerzo normal se representa con una letra griega llamada sigma, mire. Con la letra griega llamada sigma. Decimos que se origina un esfuerzo normal cuando las fuerzas aplicadas actúan de manera perpendicular al área de interés. Miren qué importante, jóvenes. Cuando las fuerzas que se aplican se hacen de manera perpendicular, hablamos de esfuerzos normales. Pero cuando las fuerzas son aplicadas más o menos de manera paralela al área, se conocen como esfuerzos cortantes. Y los esfuerzos cortantes se representan con otra letra griega llamada tau. Miren, tau para esfuerzos cortantes y sigma para esfuerzos normales.
¿Cuándo se da un esfuerzo cortante? Cuando la fuerza actúa en dirección paralela al área de interés. Es importante que tengan presente ese tipo de cosas. Dos tipos de esfuerzos, normales y cortantes. Normal y cortante. El normal se divide en esfuerzo normal de compresión y de tracción, pero es la misma idea. Lo único que cambia es la forma en que se aplica la fuerza. Ahora, ¿por qué es importante la idea de los esfuerzos? Porque estamos hablando de dislocaciones. En el caso de este, jóvenes, demos una breve introducción a lo que es el movimiento de la dislocación. Dice que consideremos la dislocación de la arista mostrada en la figura A que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Es una dislocación de arista la que vamos a considerar. A un plano que contiene la línea de dislocación, vamos a agarrar un plano de todo el cubo, amarrar un planito y vamos a hacer que ese sea nuestra línea de dislocación. Y vamos también a tener al vector de Burger, se le conoce como plano de deslizamiento. Bueno, a ese plano, jóvenes, que contiene la línea de dislocación y al vector de Burger se le conoce como plano de deslizamiento. Aquí tenemos nosotros, jóvenes, miren, ¿de qué tipo de defecto es este? Un defecto de borde o de arista, donde se introdujo un medio plano de átomos, miren. Aquí está la línea, esto es lo que nosotros conocemos como la línea de dislocación, miren. Una dislocación, jóvenes, háganse la idea, es como que se estuviesen moviendo planos de átomos sobre otros planos de átomos. Ok, así de simple. Imaginemos varios átomos, podemos aprovechar incluso la figura de atrás, que están apilados unos encima de otros, ¿no? De alguna forma. Y vamos a suponer que unos átomos se mueven en una dirección y otros átomos se mueven en otra dirección a través de fuerzas. Recordemos que se aplican fuerzas. ¿Qué sucede? Si esas fuerzas son lo suficientemente grandes para los planos de átomos, estos átomos, jóvenes, se van a deslizar unos sobre otros, provocando esos movimientos atómicos que se conocen como dislocaciones. Ahora, en algunos materiales ese movimiento es muy repentino, es casi instantáneo, como lo hablamos los cerámicos. Pero en los metales no es tan así. Incluso nosotros podemos ver que hay materiales que se le aplica área fuerza y no se deforman. Hay momentos que hasta algunos son tan especiales, que vamos a ver ese término, como que se estiraran y en algún momento puede ser que se rompan o puede ser que puedan regresar a su forma original. Son conceptos que van a ir acumulándose a medida que vayamos avanzando en nuestros cursos. Bueno, dice que cuando se aplica un esfuerzo cortante, aquí vamos a aplicar un esfuerzo cortante. ¿Cómo se aplica un esfuerzo cortante, jóvenes? Es cuando la fuerza actúa de manera paralela al área de interés. Dice que si aplicamos un esfuerzo cortante, significa que estamos aplicando fuerzas, jóvenes, fuerzas que son paralelas al área que vamos a estudiar, lo suficientemente grandes, actuando paralelo al vector de Burger, miren, actuando paralelos al vector de Burger, aquí tenemos, esto significa paralelos, jóvenes, este símbolo significa paralelos. Este es el plano. A un cristal que contiene una dislocación, esta puede moverse a través de un proceso conocido como deslizamiento. Un deslizamiento, lo que les decía, se empiezan a deslizar átomos de unos sobre otros, que van en diferentes direcciones. Los enlaces que atraviesan el plano, dicen, de deslizamiento entre los átomos, es la columna de la derecha, a la derecha, en este caso, miren, la columna de la derecha se está moviendo entre planos. Todos estos pueden ir pasando de un lugar a otro. Bueno, derecha e izquierda realmente, ¿no? Dice que aquí, voy a leer nuevamente, los enlaces que atraviesan el plano de deslizamiento entre los átomos en la columna a la derecha, a la derecha del semiplano, de la dislocación se muestran como rotos, miren, pareciera como que no estuviesen bien esos átomos. A medida, jóvenes, que los átomos en la columna a la derecha de dislocación, debajo del plano de deslizamiento, recuerden que este es el plano de deslizamiento, no se les olvide esta línea de puntaje del plano de deslizamiento, se desplazan, dice, ligeramente por lo que establecen enlaces con los átomos de dislocación de la arista. De esta manera la dislocación se ha desplazado a la derecha. La dislocación se está desplazando. Miren dónde estaba, jóvenes. El plano aquí estaba cerca de la columna de la izquierda.